cuando nadie me ve, en la intimidad donde no puedo hablar, más que la verdad donde no hay apariencia, donde he descubierto era mi corazón. Allí soy sincero, allí mi apariencia de piedad se va, allí es tu gracia lo que cuenta, tu perdón lo que sustenta, para estar bien, y no podría dar la cara si no fuera porque soy revestido de la gracia y la justicia del Señor. Si me vieran tal cual soy, se enterarían que es Jesús. Lo que han visto reflejado en mí tan solo fue su luz. Y es por tu gracia y tu perdón que podemos ser llamados instrumentos de tu amor. Y es por tu gracia y tu perdón, mi justicia queda lejos de tu perfección, y no podría dar la cara si no fuera porque soy revestido de la gracia y la justicia del Señor. Si me vieran tal cual soy, se enterarían que es Jesús. Lo que ha visto reflejado en mí tan solo fue Jesús. Y es por tu gracia y tu perdón que podemos ser llamados instrumentos de tu amor. Y es por tu gracia y tu perdón, mi justicia queda lejos de tu perfección. Amén. Es por su gracia que tuvo para con nosotros allí en la cruz del Calvario. Él dio a su Hijo por amor a nosotros. ¿Por qué? Porque el deseo de Dios es que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y en esa cruz encontramos ese favor no merecido para con nosotros. Ninguno de nosotros lo merecíamos. Pero el Señor Jesucristo extendió sus brazos y terminó diciendo: consumado es. El precio total ha sido pagado. Así que demos gracias a Dios, mis hermanos, porque el día de hoy, si estamos acá, no es por una cuestión religiosa, es porque hemos creído, hemos entregado nuestra vida a aquel que lo pagó todo en la cruz del Calvario. Ninguna obra nuestra puede alcanzar esa gracia, sino más bien reconocer, arrepentirnos, entregar nuestra vida a Él y que Él sea el Señor y amo de nuestra vida. Así que yo les invito, mis hermanos, a que en este día en verdad tengamos un corazón agradecido. El cielo puede estar triste, bendito sea Dios por la lluvia que también nos manda, pero el corazón debe de estar alegre, agradecido por esta gracia del Señor. Tomen asiento, mis hermanos. Como dijimos hace rato, damos gracias a Dios por la manera en que Él ha contestado nuestras oraciones, nuestras peticiones. Gracias a Dios porque en el caso de Jonathan, ¿verdad? Está en casa, bendito sea Dios. En verdad que se hizo justicia
porque no, muchas veces no se hace la justicia aquí en la tierra, pero Dios es justo. Y cuando venimos delante de Él y ponemos nuestra carga, Él es fiel y justo. Así que gracias a Dios por ello. Estábamos dando gracias a Dios por tantas bendiciones que hemos recibido. Y quiero dar oportunidad ahorita que llegaron más, 2 personas más que quieran levantarse y decir, ¿por qué daría gracias el día de hoy? ¿De qué manera Dios demostró su misericordia y su amor tan solo en esta semana? ¿Allá alguien? Por favor, Claudia. Pues primero agradezco a Dios la oportunidad que nos dan de poder estar aquí y agradezco a Dios también la misericordia que tiene conmigo, con mi familia. Esta semana tuve un incidente cargando un garrafón de agua en las escaleras, me resbalé y me pegué muy fuerte, pero creo que pudo haber sido peor, entonces pues agradezco a Dios eso. Y porque también mi mamá tuvo un percance ahí en la casa con las lluvias y pues es difícil, pero no sé, siempre le digo que tengo la confianza en que Dios Dios le da esa sabiduría para ir resolviendo las cosas. Entonces, pues a pesar de circunstancias complicadas estas 2 semanas, Dios ha tenido misericordia conmigo, con mi familia y está con nosotros. Eso sobre todo. Gracias. Dios ha tenido misericordia y no está sola. Tenemos al Señor y de alguna otra manera, ¿verdad? El Señor responde. Uno más, por favor. Por tanto, hermanos, sí. Operación, no son pocos, varios. Nos pedimos su salud. Para aquellos que no comparten algo de su familia que esté enfermo, aquí está la iglesia para que podamos orar por ellos. Amén. Sí, gracias a Dios por Israel, el hermano Israel, que después de su accidente y que pues le dieron 6 semanas para recuperar de la columna. La semana pasada la esposa se pone delicada, entra al hospital, la tienen que operar. Entonces, como que hay días que se carga la situación, pero miren que al final nos levantamos y decimos gracias a Dios. Después de la tormenta viene la calma, viene la paz y agradecemos a nuestro Dios. Vamos a inclinar nuestros rostros, hermanos. Padre, muchísimas gracias te damos. Agradecemos infinitamente que primeramente nos permitiste abrir nuestros ojos en este día y comprobar y ver que tus misericordias son nuevas cada mañana. Es cierto, Señor. Nos has permitido el día de hoy prepararnos para venir acá y gozarnos junto con nuestra familia en Cristo, de que no merecíamos esa gracia, pero tú nos las diste a través de nuestro Señor Jesucristo. Gracias porque tenemos también un lugar donde reunirnos, recordando, Señor, a todos aquellos que sufren persecución a nivel mundial, por todas las situaciones que ellos tienen que sufrir y pasar, Señor, pero que están firmes en su fe. Que nos haga ver, Señor, todo eso, la bondad tan grande que tienes para con nosotros. Porque creo, Señor, que nunca hemos vivido algo así. Yo te pido, Padre, que el día de hoy nuestro corazón venga de verdad agradecido delante de ti por tu perdón, por tu misericordia, por tu gracia, por tu bondad. Porque nos permites el día de hoy mirar a nuestros hermanos y gozarnos en ti. Porque nos permites el día de hoy abrir tu palabra y aprender lo que tú quieres en nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a tener un corazón agradecido para que las siguientes generaciones también cuando enfrenten pruebas, luchas, conflictos, sepan a quién recurrir. Y gracias por una familia en Cristo que tenemos, porque no estamos solos, no estamos solos. Tenemos a nuestros hermanos, te tenemos a ti, Señor. ¿Qué más podemos pedir? Así que recibe tú la honra y la gloria en todo lo que hagamos en este día
Y gracias porque vemos tu bondad y tu misericordia, Señor, al contestar las peticiones que todos nuestros hermanos hacemos. También te pido, Padre, que tú des sabiduría a nuestra señora presidenta, al guiar a esta nación, Señor, con todos nuestros conflictos que tenemos, Padre, pero que también la iglesia aprenda a abrir su boca para hablar de esas buenas nuevas de salvación que tenemos en Cristo, el cual puede transformar una vida. Así que gracias por tanta bondad tuya, que este día sea grato delante de ti, y pedimos por todos aquellos que están enfermos, que están pasando por tiempos difíciles. Rogamos por ellos, Señor. Y gracias, Señor, por escuchar nuestras peticiones. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, pues ahora vamos a pasar a la lectura bíblica. Y el día de hoy voy a pedir a mi hermana Gris que pase por acá. Muchísimas gracias, hermanita. Pedí a este matrimonio que el día de hoy nos apoyaran. ¿Por qué? Porque el mensaje va a ser hacia el matrimonio. Así que el Señor bendiga a los matrimonios de nuestra iglesia. Por favor, mi hermano. Buenos días, hermanos. Me pueden acompañar en Gálatas 6, del 2 al 10. Listo. Ayúdense a llevar los unos las cargas de los otros y obedezcan de esa manera la ley de Cristo. Si te crees demasiado importante para ayudar a alguien, solo te engañas a ti mismo. No eres tan importante. Presta mucha atención a tu propio trabajo, porque entonces obtendrás la satisfacción de haber hecho bien tu labor y no tendrás que compararte con nadie, pues cada uno es responsable de su propia conducta. Los que reciben enseñanza de la palabra de Dios deberían proveer a las necesidades de sus maestros, compartiendo todas las cosas buenas con ellos. No se dejen engañar. Nadie puede burlarse de la justicia de Dios. Siempre se cosecha lo que se siembra. Los que viven solo para satisfacer los deseos de su propia naturaleza pecaminosa cosecharán de esa naturaleza destrucción y muerte. Pero los que viven para agradar al Espíritu, del Espíritu cosecharán vida eterna. Así que no nos cansemos de hacer el bien. A su debido tiempo cosecharemos numerosas bendiciones si no nos damos por vencidos. Por lo tanto, siempre que tengamos la oportunidad, hagamos el bien a todos, en especial a los de la familia de la fe. Meditación. ¿Alguna vez has sentido que la vida pesa demasiado? Todos llevamos mochilas invisibles llenas de preocupaciones, dolores o dudas. Y es justo ahí, en el peso del día a día, donde Pablo nos regala una verdad transformadora. No fuimos creados para caminar solos. Llevar las cargas de los otros no es un favor opcional, es la esencia misma de vivir como Cristo. Pero para hacerlo, el texto nos da una advertencia contundente. Tenemos que bajarnos del pedestal del orgullo. Si nos creemos demasiado importantes para servir, nos estamos engañando. El verdadero crecimiento no ocurre cuando nos comparamos con el vecino para sentirnos superiores, sino cuando asumimos la responsabilidad de nuestra propia conducta. La vida funciona bajo una ley espiritual inevitable. Se cosecha lo que se siembra. Si sembramos para el egoísmo o el orgullo, la cosecha será vacía. Pero si sembramos para el espíritu, haciendo el bien con amor, generosidad, el fruto será eterno. A veces hacer el bien cansa,
el desgaste emocional o la falta de gratitud nos hacen querer tirar la toalla. Por eso, quédate hoy con esta promesa. No nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos si no nos damos por vencidos. Cada pequeña oportunidad de ayudar es una semilla. No la dejes pasar, hermano, hermana. Piensa en esto. ¿Qué carga puedes ayudar a aligerar a alguien a tu alrededor esta semana? Que Dios los bendiga, hermanos. Que podamos ser un canal de bendición para que el que está pasando necesidad. Si vieran la manera, mis hermanos, que con el apoyo de ustedes podemos bendecir al que está pasando por un tiempo difícil. Tal vez seamos una congregación muy pequeña, a comparación de muchas más, ¿no? Pero una de las cosas que yo doy muchas gracias es que podemos bendecir. Sí, tal vez no tenemos los miles, pero lo que tenemos lo podemos utilizar para bendecir. Sabiendo, como dice la Escritura, que tal vez también nosotros un día vamos a tener esa necesidad. Pero cuando abrimos nuestras manos, abrimos nuestro corazón, qué bendición tan grande. Y escuchar de los hermanos, gracias mis hermanos, porque no me siento solo. Siento que están, ¿verdad?, una familia en Cristo apoyándome. Esa es una bendición. Así que no cesemos de bendecir. El día que la iglesia Dios Amor deje de bendecir, dejó de hacer su propósito. Ya nada más es para uno mismo y no para bendecir. Bien, mis hermanos, vamos a ponernos de pie, por favor, y vamos a entonar dos himnos el día de hoy. Este es un himno, el canto 156, es un himno escrito después de la tragedia. A este hombre se le mueren sus padres, su esposa, sus hijos en un incendio. Pero escribe este himno. Escribe este himno, hay un canto nuevo en mi ser. La tragedia muchas veces, hermanos, pensamos, va a ser que se olvide de Dios. No, al contrario, se aferró a Dios en medio de su tragedia. Y miren qué hermoso himno que tenemos años entonando este hermoso canto. Así que, número 156. Hay un canto nuevo en mi ser, es la voz de mi Jesús, que me dice ven a descansar, tu paz conquisté en la cruz. Cristo, 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 nombre sin igual, llena siempre mi alma de esa nota celestial, en poder su gracia celestial, gozo en su santo amor, y riquezas fluyen a laudar desde el trono del Señor. Cristo, 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 nombre sin igual, siempre mi alma de esa nota celestial. Por las aguas hondas me llevo, pruebas en mi senda ayer. Los bailes entero en medio, a sus huellas seguiré. Cristo, 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 nombre llena siempre mi alma de esa nota celestial. Sobre las
brilla en luz. Cristo, 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 nombre sin igual. Llena siempre mi alma de esa nota celestial. Amén. El siguiente es cuando estemos pasando por pruebas, por luchas, por tribulación, dilo a Cristo. Él es tu amigo, más bien dice este hermoso himno. Adelante, por favor. Cuando estés cansado y abatido, dilo a Cristo, dilo a Cristo. Si te sientes débil y confundido, dilo a Cristo el Señor. Dilo a Cristo, dilo a Cristo, Él es tu amigo más bien. No hay otro amigo como Cristo, dilo tan solo a Él. Cuando estés de tentación cercado, mira a Cristo, mira a Cristo. Cuando luchando estés del pecado, mira a Cristo el Señor. Mira a Cristo, mira a Cristo, Él es tu amigo más fiel. No hay otro amigo como Cristo, dilo tan solo a Él. Cuando llegue la final jornada, fía en Cristo, fía en Cristo, te dará al cielo franca entrada. Fía en Cristo el Señor. Fía en Cristo, fía en Cristo, Él es tu amigo más fiel. No hay otro amigo como Cristo, dilo tan solo a Él. ¿Lo cree usted? Amén. Pueden tomar asiento, mis hermanos. Y bien, pasamos directamente a la clase de los niños, ya con el libro de Zacarías. Adelante, por favor. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otra clase de los libros de la Biblia y hoy vamos a ver el libro de Zacarías, pero primero vamos a orar. Cuántas gracias te damos, Señor, por todas las bendiciones que tú nos das. Gracias porque tú nos permites tener tu palabra. Ayúdanos a aprender cada vez más de la Biblia y a ponerlo en práctica obedeciendo lo que tú ahí nos enseñas. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Como les decía yo, hoy vamos a ver el libro de Zacarías y el libro de Zacarías es como una película llena de sueños o visiones increíbles y un mensaje también de esperanza. Dios le dio 8 visiones al profeta Zacarías para animar al pueblo de Israel a reconstruir el templo en Jerusalén. El pueblo de Dios había estado lejos, estaban cautivos en otro país. Estuvieron ahí por mucho tiempo, pero cuando por fin regresaron a Jerusalén, todo estaba destruido y faltaba reconstruir todas sus casas, los campos, el templo. Pero Dios envió a varios profetas y líderes para animarlos y uno de ellos fue, ¿quién? Claro, el profeta Zacarías. Al principio del libro vemos un versículo de ánimo que no solo fue para el pueblo de Dios, sino que también es para nosotros hoy día. Les quiero leer Zacarías 1:3 y dice así: Por lo tanto, dile al pueblo, el Señor de los ejércitos celestiales dice, regresen a mí y yo me volveré a ustedes, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Qué bonito versículo. Aquí vemos que Zacarías llama a Dios el Señor de los ejércitos celestiales y dice, si regresan a Dios, Él también se regresará a ustedes. Y chicos, eso es para nosotros también hoy. Debemos de acercarnos a Dios. Él no está lejos, Él quiere estar cerca de nosotros. Y vamos a ver ahora brevemente de qué se trataron las 8 visiones. En la primera visión, Zacarías vio a un hombre montado en un caballo rojo.
Estaba parado entre unos árboles que se llamaban mirtos, y detrás de ese hombre había otros caballos de otros colores. Todos estos jinetes eran mensajeros que Dios había mandado para recorrer la tierra. Dios prometió volver a tener compasión de Jerusalén y de su templo, y les dijo que el templo sí se iba a reconstruir. Y Dios también a nosotros nos muestra compasión, como a través del Señor Jesucristo, que vino para salvarnos. En la segunda visión aparecen 4 cuernos gigantescos que representan a los países enemigos que habían atacado y esparcido al pueblo de Dios. Se los habían llevado cautivos. Pero después Dios muestra a 4 hombres valientes que llegan para destruir esos cuernos. Significa que Dios iba a juzgar también a los pueblos que habían lastimado a Israel. Dios también a nosotros nos protege. Tal vez no de un país enemigo, pero sí de nuestro enemigo, el diablo. En la tercera visión, Zacarías ve a un joven que va a medir la ciudad de Jerusalén para ver qué tan grande es esa ciudad. Pero un ángel lo detiene y le dice que Jerusalén será tan grande que no necesitará murallas de piedra, que no se va a tener que proteger con muros. ¿Por qué? Porque Dios va a ser su muralla. Dios va a ser su protección, como un fuego que estuviera alrededor de la ciudad. A través de un fuego nadie puede pasar, ¿verdad? Y si Dios nos protege, tampoco nadie puede pasar. ¿Saben? La Biblia nos dice que si Dios está de nuestro lado, nadie puede estar en contra nuestra. Dios nos protege de una manera perfecta. En la cuarta visión, Zacarías vio el cielo. Y ahí en el cielo había un sacerdote que se llamaba Josué, y estaba parado frente al ángel del Señor, con ropas muy sucias. Y Satanás estaba parado ahí acusándolo. Pero Dios defiende a Josué y le quita la ropa sucia, que representa los pecados del pueblo, y le pone ropa limpia, espléndida. ¿Por qué? Porque Dios es el que nos limpia del pecado. Así como en esta visión el Señor le puso ropa limpia a Josué, también Dios limpia nuestros corazones del pecado. En la quinta visión, Zacarías ve un candelabro de oro puro con 7 lámparas y un tanque de aceite, y a los lados hay 2 árboles de olivo que llenan el candelabro de aceite de manera continua. Nadie le tenía que echar aceite a esa lámpara, sino que los árboles la llenaban siempre. Dios le explica a Zacarías que el aceite representa al Espíritu Santo. En Zacarías 4:6 dice: no es por el poder ni por la fuerza, sino por mi espíritu, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Y otra vez vemos esta frase tan bonita, un nombre de Dios que dice el Señor de los ejércitos celestiales. Y saben, también en nuestro caso, Dios es nuestra fuerza. Sin Él no tenemos fuerza. En la sexta visión aparece un rollo de pergamino gigante que está flotando por el aire. Tenía escritos ahí los mandamientos de Dios y también una maldición para limpiar la tierra de los ladrones y mentirosos. ¿Saben? Este pergamino representa la justicia de Dios que llegará a cada rinconcito de la tierra. Chicos, hoy podemos seguir confiando en la justicia de Dios. A Él no le gusta la mentira, entonces hay que tener cuidado y evitar la mentira. No hay que mentir. En la séptima visión, Zacarías ve una enorme canasta que es para medir granos. Y cuando se levanta la tapa de plomo, adentro hay una mujer malvada que representa el pecado. Después llegan 2 mujeres con alas de cigüeña y levantan la canasta y se la llevan muy, pero muy lejos. Y saben, Dios es el único que puede librarnos del pecado. Dios puede quitar nuestro pecado y echarlo a lo profundo del mar, lejos de nosotros. En la última visión, la octava visión, el profeta vio 4 carros de guerra que eran jalados por caballos de diferentes colores, rojos, negros, blancos, manchados. Y esos caballos salen corriendo con mucha fuerza entre 2 montañas de bronce. ¿Saben? Son los espíritus del cielo que van a recorrer toda la tierra para traer paz y descanso, así como Dios lo ha prometido. Y hoy día también Dios es el único que nos puede dar verdadera paz. En este mundo vemos muchas guerras y violencia y problemas. Tal vez en el mundo no haya paz, pero Dios puede darnos paz en nuestros corazones.
Saben, Zacarías nos enseña que aunque las cosas parezcan muy difíciles o aunque veamos alrededor de nosotros pura destrucción, Dios siempre tiene un plan para nuestro futuro. Él cumple sus profecías, Él cumple sus promesas, Él nunca nos abandona, no nos deja solos. Y saben, aquí mismo en el libro de Zacarías encontramos una hermosa promesa, una hermosa profecía que se cumplió cuando Jesús vivía aquí en la tierra. Les voy a leer lo que dice Zacarías 9:9. Alégrate, grita de triunfo, mira, tu rey viene hacia ti, él es justo y victorioso, pero es humilde, montado en un burro, montado en la cría de una burra. Qué bonita profecía, y esa profecía se cumplió en la entrada triunfal de Jesús, cuando él entró a Jerusalén montado en un burrito y cómo le cantaban Hosana al rey. ¿Ven cómo las promesas de Dios se cumplen, cómo sus profecías se cumplen? Es muy bonito todo esto que aprendemos en el libro de Zacarías. ¿Y saben qué, chicos? Ya es el penúltimo libro del Antiguo Testamento. Yo los animo a que se aprendan todos los nombres de los libros de la Biblia. Y para ensayar un poquito más, los invito a que se pongan de pie, por favor. Vamos a leer primero Zacarías 1:3 y después vamos a decir los nombres de los libros. Entonces empezamos con el versículo. Todos juntos. Por lo tanto, dile al pueblo, el Señor de los ejércitos celestiales dice, regresen a mí y yo me volveré a ustedes, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Zacarías 1:3. Perfecto. Ahora vamos a decir los nombres de los libros de la Biblia. ¿Están listos? 1, 2, 3. Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, Josué, Jueces, Ruth, Primera y Segunda de Samuel, Primera y Segunda de Reyes, Primera y Segunda de Crónicas, Esdras, Nehemías, Esther, Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantares, Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel, Daniel, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías. Muy bien, se pueden sentar. Dios les bendiga. Hasta luego. Qué bien aprenden mis hermanos. De verdad me da gusto que podamos ir viendo los libros de la Biblia. Y ahora nuestro hermano Fer va a dar la bienvenida el día de hoy. Buenos días, hermanos. Bien. Bueno, voy a dar la bienvenida a este día de hoy. Y de este lado, alguien que nos visite por primera o segunda vez, que se ponga de pie y nos diga su nombre. ¿Tú puedes dar su nombre? Otra vez. Otilia. Otilia. ¿Saben? Ella viene por primera vez, es de la Sierra Norte y por primera vez está entrando también a una iglesia cristiana, así que bienvenida, bienvenida. Bienvenida, hermano. ¿Alguien más de este lado que nos visite por primera o segunda vez? ¿No hay nadie? De este lado. ¿Alguien que nos visite por primera o segunda vez? No creo que son acá. Bueno, hermanos, pues vamos a... Le doy gracias a Dios por estos jóvenes, de verdad, por los matrimonios jóvenes. Recuerden que el sábado tenemos una boda también, pero me da mucho gusto. ¿Puedes pasar, Griselda, por favor? Ambos terminaron ya su segundo curso, La vida de Cristo. El primer curso, ¿verdad?, que vemos es un país que se llama el cielo. El segundo curso es La vida de Cristo y ambos terminaron su curso con 99% de calificaciones. Así que denles un aplauso, por favor. Muchas felicidades. Gracias. Pero también tenemos a un jovencito que también, ¿verdad?, se terminó su primer curso. Alejandro López Santiago, por favor, que pase aquí. Me da gusto que jóvenes, casados, solteros, estén estudiando. Felicidades, mijo. Felicidades. Un aplauso, por favor. Bien, ya lo tienen ahí.
13 de junio a las 3 de la tarde. Están cordialmente invitados, ¿verdad? ¿Todavía están contentos y felices? Porque no veo esa sonrisa, ¿qué pasó? Apenas es una semana. Y lo que les falta. Bueno, ok, mis hermanos, el día de hoy va a ser diferente en nuestro saludo, porque vamos a escuchar el primer canto que va a tener la Escuelita Bíblica de Vacaciones, y me da mucho gusto, y lo digo y me siento así como pavo real, que mi viejita puso letra, puso todo y salió bonito el canto, me gustó. Así que en lo que nos saludamos, escuche el canto para la Escuelita Bíblica de Vacaciones. Vamos a ponernos de pie y salir a saludarnos. Dime, ¿qué es un discípulo? Quiero saber. Es el que sigue a Jesús y camina con él, paso a pasito en su hermoso camino. Seguir a Jesús es lo que más deseo. Soy seguidor. Dime, ¿qué es un discípulo? Quiero saber. Es el que obedece a Jesús de todo corazón. Él me dice, sé amable y di la verdad. Yo guardo sus palabras con gran fidelidad. Soy obediente. Dime, ¿qué es un discípulo? Quiero saber. Es el que ama a Dios y también a los demás. Con una sonrisa comparto amor, reflejo la alegría de nuestro Salvador. Soy amable. Dime, ¿qué es un discípulo? Quiero saber. Es el que imita a Jesús en cada lugar. Jesús es el ejemplo que quiero seguir. Como mi Salvador, siempre quiero vivir. Soy imitador. Dime, ¿qué es un discípulo? Quiero saber. Es un pescador de personas, predicador. Invito a otros y les hablo de Dios para ser discípulos con ejemplo y voz. Soy pescador. Dime. Las clases de los niños pueden subir a sus clases, de favor. Tomemos asiento, por favor, mis hermanos. Recuerden que tenemos Santa Cena. Bien. Vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a orar. Padre, te damos gracias el día de hoy porque nos permites abrir tu palabra y escuchar lo que tú tienes para con nosotros. Señor, deseamos aprender, deseamos poner en práctica lo que tú, Señor, nos ordenas. Y yo te pido, Padre, que tu Espíritu Santo, que mora en cada uno de aquel que ha creído en nuestro Señor Jesucristo como su Salvador, prestemos atención, paremos orejas, Señor, a lo que tu palabra nos enseña sobre este tema tan importante. Te pido, Padre, que tú obres y que en todo se te dé a ti la honra y la gloria. En el nombre de Cristo. Amén. Bien, mis hermanos, nadie desde que se construyó ha podido permanecer más de 40 a 55 minutos
dentro de la cámara anecoica. Está medio difícil este nombre. La cámara anecoica. ¿Sabe usted? ¿Le suena? ¿No? ¿Sí? ¿De qué es? Donde no hay sonido, exactamente. El lugar más silencioso sobre la tierra. Yo creo que me voy a ir ahí a dormir, la verdad, porque cuando no es el vecino, ay. Pero en 1947 fue construida la primera cámara, pero el día de hoy sustenta ¿cómo le llaman? El premio Guinness, la cámara anecoica que construyó los laboratorios Microsoft, con el 99.99% de silencio. Y uno diría, llévenme ahí, por favor. Imagínense, no escuchar nada, dormir tranquilo, sin perros, sin gatos, a todo dar, sin ronquidos ni nada. Pero este tremendo silencio, mis hermanos, provoca alucinaciones, náuseas y la pérdida total del equilibrio. ¿Cuántos de ustedes quieren estar ahí? Ya como que ya no llama la atención. Tal peso de silencio tampoco es muy bueno. Y el día de hoy, mis hermanos, hablaremos de un silencio que trae consecuencias aún más terribles. Aún más terribles. El título del mensaje, y perdónenme que yo no soy como Mario, eso a mí me distrae. Mario es fabuloso con eso. El día de hoy el título del mensaje es El peso del silencio, el pacto y la fidelidad. Para hablar de este tipo de cosas, mis hermanos, necesitamos regresar a lo que hemos hablado y hemos venido hablando a lo largo del año, mis hermanos, que ya estamos a medio año, así de rápido, de cómo ve nuestro Dios el matrimonio. Para que podamos entender esto, tenemos que ir a cómo Dios ve, ¿verdad?, el matrimonio. ¿Por qué? Porque es de gran importancia el matrimonio dentro de la sociedad. Aunque el día de hoy, mis hermanos, se ha perdido muchísimo el valor y el peso que tiene la unión de un hombre con una mujer en la sociedad. Hoy en día hasta se quiere cambiar toda esa situación. Miremos cómo está nuestra sociedad, miremos cómo está el mundo en general cuando queremos cambiar lo que Dios diseñó, lo que Dios formó. Y como lo había yo dicho antes, los meses de abril, mayo y junio se dan perfectamente bien para hablar sobre la familia. Sobre la familia. Y hoy, por favor, ya conocemos este pasaje, me encanta sacarlo varias veces. El pasaje está en Malaquías, capítulo 2, versículos 13 al 16. El último libro del Antiguo Testamento, Malaquías, capítulo 2, versículos del 13 al 16. No sé si están por allá teniendo algo de problemas. Tantito. Imagínense, hoy estamos hablando, el sábado vamos a hablar también sobre matrimonio, el domingo vamos a continuar con la familia, así que qué hermoso es poder ver lo que Dios quiere en cuanto al matrimonio. Dice la palabra de Dios así, en Malaquías capítulo 2, 13 al 16. Y esta otra vez haréis cubrir el altar de Jehová de lágrimas, de llanto y de clamor. Así que no miraré más a la ofrenda para aceptarla con gusto de vuestra mano. Mas diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto.
¿No hizo él uno, habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud, porque Jehová Dios de Israel ha dicho que él aborrece el repudio y al que cubre de iniquidad su vestido, dijo Jehová de los ejércitos. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales. El último libro de la Biblia es confrontado el pueblo de Israel por infidelidad y trae consecuencias, mis hermanos. Así que miremos y hablemos un poco, ¿verdad?, sobre ese altar lleno de lágrimas y de silencio. Nos dice el profeta Malaquías que su nombre significa mensajero. Nos habla, nos narra una escena en el altar, en el templo, en el segundo templo, ¿verdad?, de Jerusalén. Pero este altar, para él, lleno de lágrimas. Así que tratemos de imaginarnos, mis hermanos, 2500 años atrás, allí en el templo, un templo con muchísima actividad, a donde podemos ver, mis hermanos, y a donde podemos escuchar cantos, alabanzas, oraciones, ofrendas, sacrificios. Pero todos los que están yendo al templo a hacer todas estas cosas, sienten un peso grande. El peso del silencio es como esa cámara. Algo está mal, algo está pasando y todos lo estamos sintiendo. El pueblo de Israel, mis hermanos, llora, gime y dice el profeta, cubre el altar con lágrimas. ¿Sabe por qué? Porque ellos sienten que la presencia de Dios y las bendiciones de Dios se han detenido para con el pueblo. Y este pueblo, mis hermanos, no entiende por qué. Si están viniendo al templo a hacer sus oraciones, sus alabanzas, a dar sus ofrendas, a hacer sus sacrificios como Dios lo había pedido, ya ni siquiera son escuchadas o aceptadas con gusto. Así lo dice el pasaje. No miraré más a la ofrenda para aceptarla con gusto de vuestra mano. Qué duro, ¿no? Qué terrible que tú estés yendo al templo, lleves a la familia, ¿verdad? Estés haciendo lo que Dios ha mandado a través de cientos de años y ni siquiera con gusto miran tu ofrenda, tus sacrificios, tus alabanzas, tus oraciones. Peor que la cámara anecoica. Peor. ¿Por qué, mis hermanos? Porque ese mismo altar a donde han adorado, han alabado, han orado, han agradecido, han prometido, han cumplido sus votos, ahora solamente escuchas llanto en ese altar. ¿Se puede usted imaginar esa escena? Ya no hay gozo, ya no hay alegría ahí, hay una pesadez tremenda porque Dios ya no escucha. Todas estas cosas para el Señor, mis hermanos, no hacen la diferencia de que tiene que escuchar a fuerza. Y el profeta Malaquías se levanta, mis hermanos, con un mensaje directo. No se va por la tangente. Su mensaje es directo y pone al descubierto, mis hermanos, la apariencia religiosa del pueblo de Dios. Un
una apariencia religiosa. Y en medio de ese gran llanto, de ese gran dolor, de esa gran pesadez que tiene este pueblo, preguntan, ¿por qué? Y ese por qué, mis hermanos, puede decir muchísimas cosas. ¿Por qué tu silencio? ¿Por qué ya no hay bendición? ¿Por qué a nosotros, Señor? Si estamos cumpliendo con lo que tú has mandado, ¿por qué? ¿Qué te hicimos para que sintamos esta pesadez? Ya ni con agrado son recibidas nuestras ofrendas y sacrificios, mis hermanos. Y yo creo, mis hermanos, que en algún momento entendemos al pueblo de Israel. Porque ¿qué es lo que hacemos nosotros cuando estamos pasando por un tiempo difícil? ¿Qué es lo primero que preguntamos a Dios? ¿Por qué, Señor? ¿Por qué estás permitiendo esto? ¿Cuál es el propósito de todo esto? ¿Por qué siento que tú no escuchas? ¿Por qué siento que estás a miles de kilómetros de mí? ¿Qué estoy haciendo mal, Señor? ¿No le ha pasado a usted? La respuesta de parte de Dios, mis hermanos, va directo al corazón de los hogares. Y escúcheme bien, al corazón de los hogares del pueblo de Israel. Les va a pegar, mis hermanos, en la fibra más íntima de sus relaciones cotidianas. Así que yo creo que es muy importante, mis hermanos, que paremos oreja. Escuchemos. Que como diría el apóstol Juan, ¿verdad? Allí en su mensaje a las 7 iglesias en Apocalipsis, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia, porque es muy importante para que no después digamos como este pueblo. ¿Pero por qué? ¿Por qué, Señor? Vamos a ver lo que contesta Dios a la pregunta del pueblo, esa pregunta de por qué. El pueblo quería respuesta, bueno, obtiene respuesta del Señor, versículo 14. Mas diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido infiel. Eso es desleal. Infiel, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. ¿Quieres saber el por qué? Este es el por qué. Yo te conozco perfectamente bien. El problema no está en la iglesia, no está en el templo. El problema no está en tus alabanzas, en tus oraciones, en tus ofrendas, en tus sacrificios. Ese no es el problema. El problema está en tu corazón. El problema está en que dejaste los pactos. Me dejaste a mí. Y esas son las consecuencias de vivir tu vida apartado de mí. Ese es el porqué. Y acá vemos la infidelidad, mis hermanos. Dios conoce perfectamente bien nuestro corazón. Y podemos aparentar, Y ante la sociedad nos pueden ver como un matrimonio, que todo bien. Y preguntas, ¿cómo está? Todo bien. De la mano y amorcito y mi amor y todo. Pero en casa, ahí se vive la verdad. ¿Cierto o no? Fíjense que solamente son algunos, Creo, mis hermanos, que de muchas maneras nos parecemos al pueblo de Israel. Cuando nos olvidamos del Señor, cuando dejamos de depender del Señor, cuando solamente nos miramos a nosotros mismos, vienen las consecuencias. Y este pasaje nos invita a nosotros, mis hermanos, a ver la fidelidad, cosa que el día de hoy se ha diluido totalmente.
¿Para qué ser fiel? He conocido a parejas, mis hermanos, que tristemente me haces, te hago. Así. A ese precio, sí. La fidelidad, ¿verdad? Ya se ha diluido muchísimo. La palabra fidelidad. Y la fidelidad, mis hermanos, no es como una regla social nada más. La fidelidad que Dios está pidiendo es la base, es el fundamento de nuestra relación con Dios. ¿Por qué Dios pide fidelidad? Porque eso va a traer, ¿verdad?, un cimiento fuerte cuando vengan las luchas, cuando vengan las pruebas. Qué bueno que está escuchando quienes se van a casar, porque van a pasar por ello, ¿no? Pero teniendo un fundamento firme, vendrán los tiempos difíciles, pero como el hogar está edificado en el Señor, vendrá la lluvia, vendrán las situaciones duras, pero no se mueve. ¿Por qué? Porque el fundamento no se mueve. Podemos recurrir a Él. Si no me cree, por favor, mire cómo están los matrimonios hoy en día. Y esto ya, antes hablábamos de que la gente que no conoce de Dios, pues mire cómo están las consecuencias de no conocer, pero hoy no hay diferencia. Pueblo de Dios o no pueblo de Dios, estamos por las mismas en cuanto al matrimonio. Fuera de Dios, fuera de la voluntad de Dios, solo hablamos qué es lo que me importa a mí. Yo soy aquí el importante. No me importa a quién afecte, a quién lastime, me importo yo. Y ahí vienen las consecuencias. Pero para entender, mis hermanos, la gravedad de la situación que estaba pasando el pueblo de Israel, debemos de recordar que es un pacto con Dios. En el Antiguo Oriente, mis hermanos, un pacto no era simplemente un contrato comercial o social. Un pacto en el tiempo de Dios, ¿verdad? No era de que, bueno, si tú no cumpliste, pues se cancela el contrato y cada quien para su casa. No, mis hermanos. El pacto del que estamos hablando es un lazo de vida o muerte. Es un compromiso inquebrantable. Es un pacto, mis hermanos, que está sellado con testigos de lo que prometemos, de lo que decimos, de lo que hablamos delante de Dios. E incluso hasta terminamos, ¿verdad?, diciendo hasta que la muerte, ¿ya se les olvidó? Hasta que la muerte nos separe. ¿Es un lazo de vida o muerte? Y Dios tiene que hablar a su pueblo y decirle, yo fui el testigo principal. Cuando un hombre y una mujer se unían, yo fui el testigo principal en ese pacto. Y ha sido desleal, ha sido infiel a ese pacto. ¿Y preguntas todavía por qué? Mire lo que dicen los versículos 8 y 9. Mas vosotros os habéis apartado del camino, habéis hecho tropezar a muchos en la ley, habéis corrompido el pacto de Leví, dice Jehová de los ejércitos. Por tanto, yo también os he hecho viles y bajos ante todo el pueblo, así como vosotros no habéis guardado mis caminos, y en la ley hacéis acepción de persona. Lo que estamos viendo aquí, mis queridos hermanos, no nada más es en cuanto a la relación de un hombre y una mujer. Es en cuanto a la relación con nuestro Dios, con los pactos que hemos hecho con nuestro Dios. El pueblo de Israel no tan solamente hizo un pacto, el del matrimonio. Había muchos pactos, ¿verdad?, que el pueblo de Israel
prometió cumplir. Qué triste es que ante el testigo principal, a donde prometimos amarnos, respetarnos, cuidarnos, protegernos, sustentarnos, seamos infieles, seamos desleales. Y mis hermanos, aunque ya han pasado más de 6,000 años desde el primer matrimonio sobre la tierra, desde la primera pareja, los preceptos de Dios no cambian. El diseño de Dios no cambia, aunque cambie la sociedad. Dios no cambia. Mire lo que dice el versículo 15. ¿No hizo él uno? Habiendo en él abundancia de espíritu. ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. Mire usted, mi hermano, cómo aquí el Señor nos revela lo que hay en su corazón. Nos revela cuál es el plan, cuál es el diseño de Dios para el matrimonio. ¿Se da cuenta? No más dos, sino uno. Delante de Dios ya no son dos, ya es uno. Dios no solamente une dos cuerpos, une a dos para cumplir el propósito eterno de Dios. Que el matrimonio preserve su santidad y refleje el carácter de nuestro Dios y la unidad que también hay en nuestro Dios. Eso es lo que debe de reflejar el matrimonio. Porque la fidelidad, mis hermanos, no solamente se trata de cumplir con promesas, se trata de que honremos el diseño divino y que lo transmitamos a las siguientes generaciones para que ellos sigan, ¿verdad?, también glorificando a nuestro Dios. Por eso a mí me da mucha tristeza cuando jóvenes se acercan a mí y me dicen: pastor, yo me quiero casar. Cuando oigo eso digo: gracias, qué bueno que te quieres casar, pero no quiero tener hijos. A ver, ¿te quieres casar, pero no quieres tener hijos? Entonces, ¿para qué te quieres casar? Pastor, me quiero casar, pero ya decidimos que vamos a tener unos animalitos y esos van a ser nuestros hijos. ¿No se ha dado eso mucho? A los que ahora, ¿cómo les dicen? Fíjense nada más. Y yo pregunto, ¿para qué se casan? ¿Para qué? Mejor que se queden solteros. ¿Por qué? Porque regresando al diseño de Dios, ese no fue el diseño de Dios. Dentro del diseño de Dios, mis hermanos, dice Él: yo busco una generación, una descendencia que le adore a Él. ¿Y cómo va a venir esa descendencia? ¿Por telepatía o cómo? A través de esos hijos temerosos, a través de aquellos que honran el matrimonio, el diseño de Dios, y viene una descendencia que va a glorificar a nuestro Dios. Mis hermanos, desgraciadamente cuando la infidelidad, cuando la deslealtad entran al corazón del hogar, solamente vamos a ver fractura, mutilación, daño. Y sabe que no tan solamente a nosotros, sino a quienes nos rodean y a nuestra sociedad, que debimos de ser luz, sal de esta tierra. Pero cuando ven que para nosotros tampoco es importante el pacto del matrimonio delante de Dios, ¿cuál es la diferencia entonces? ¿Hay consecuencias cuando viene la infidelidad? Cuando somos desleales, sí, mis hermanos, hay consecuencias.
Y en este caso fue peor, como dije, que la cámara anecoica. Peor que esto, porque se les vienen 400 años de silencio de parte de Dios. Pero mire la declaración en el versículo 16 que dice Dios: porque Jehová Dios de Israel ha dicho que él aborrece el repudio, y al que cubre de iniquidad su vestido, dijo Jehová de los ejércitos. Guardaos pues en vuestro espíritu, no seáis desleales. Noten ustedes, mis hermanos, aquí el Señor está diciendo: yo aborrezco, y la palabra aborrecer tiene muchísimos sinónimos. Dice: yo reprendo, desapruebo, odio, aborrezco el repudio, que es divorcio. Y aquí, mis hermanos, al pueblo de Dios no tan solamente está hablando de la separación de dos personas que dicen: aquí terminamos, damos por finiquitado nuestro contrato y ya. No, mis hermanos. Aquí al pueblo de Dios también les habla del desprecio que este pueblo tiene para con los pactos de Dios. Noten lo que dice el versículo 11, por favor. Prevaricó Judá, y en él Israel, y en Jerusalén se han cometido abominación, porque Judá ha profanado el santuario de Jehová que él amó, y se casó con hija de Dios extraño. El pueblo de Israel ya no le importó la normativa de Dios. Fueron absorbidos por otras culturas, abrazaron otras enseñanzas, abrazaron otros dioses, se olvidaron de sus pactos con Dios, ignoraron la voz de Dios, y las consecuencias son terribles. Pero 2500 años después, mis hermanos, seguimos viendo que muchos, y aquí incluyo creyentes, ignoramos la voz de Dios. Y vienen las consecuencias al ignorar la voz de Dios. Y después estamos preguntando: ¿por qué? Porque decidimos ignorar lo que Dios quería para nuestras vidas. Pensamos que es importante que yo me sienta bien, no me interesan los demás. Bueno, hay consecuencias y se paga un precio demasiado alto, mis hermanos. 400 años sin profeta alguno, 400 años sin promesas, sin bendición, sin la voz de Dios, por la infidelidad. Porque la infidelidad apaga que seamos sensibles a la voz de Dios. Y trae destrucción, nada más. La infidelidad solamente va a traer dolor al hogar. Va a afectar a los hijos. Va a afectar a las siguientes generaciones. Y yo sé, mis hermanos, que hemos visto, lo hemos vivido, lo hemos comprobado, que cuando el Hijo de Dios no presta atención a la voz de Dios, las consecuencias son terribles, y vemos sufrir a la familia, y vemos sufrir a los hijos, y vemos sufrir a la iglesia. ¿Qué podemos hacer, mis hermanos? ¿Amarrarlos cuando su corazón no está ahí? Cuando su corazón no quiere escuchar, no la voz del pastor o de la iglesia, la voz de Dios es la más importante. El silencio de Dios es el recordatorio más doloroso de un pacto descuidado. Pero ¿saben qué? Gracias a Dios que no todos son malas noticias. Ojalá aprendamos de esto. Ojalá y paremos oreja para que después no preguntemos por qué. Después de 400 años de silencio de Dios, dice la Escritura que una voz volvió a clamar en el desierto. ¿Recuerdan ustedes quién es? Juan. Eso lo hemos visto con Mario.
Nuevamente, una voz que clama en el desierto, Juan el Bautista, apuntaba ¿a quién? Siempre a Cristo. A Cristo, aquel que venía, aquel que dejaba su gloria para restaurar. Como dice Isaías capítulo 61:1. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar la libertad a los cautivos y a los presos apertura de cárcel. Qué bendición, mis hermanos. ¿Se imaginan que ya no hubiéramos escuchado la voz de Dios? Pero Dios mandó a Juan el Bautista nuevamente para señalar en quién tenemos y podemos ser restaurados. Y eso es algo hermoso. ¿Por qué? Porque un hogar puede estar pasando por situaciones difíciles, un hogar puede estar pasando por fractura, pero ¿quién tenemos para que nos restaure, para que nos levante? A Cristo. No estamos solos. Yo sé que varios de los matrimonios de mis hermanos en Cristo han sido fracturados, han sido lastimados. Los hijos son afectados, dañados. Pero qué hermoso que uno puede venir al Señor, entregar su carga y ser restaurado de esa fractura. Porque Él dice, he venido a dar buenas nuevas. Mis hermanos, no permitamos que la infidelidad levante una barrera silenciosa entre nosotros y Dios. El altar no se limpia con lágrimas de autocompasión. No se limpia así, sino con un corazón arrepentido. Arrepentido, he pecado contra mi Dios, he pecado, he mancillado este matrimonio, pero gracias a Dios que tengo a Cristo que ha venido a restaurar, que ha venido a romper cadenas. En Él soy una nueva criatura. Esa es la gran diferencia que tenemos, mis hermanos. Por eso es que termina diciendo el Señor, guardaos pues en vuestro corazón y no seáis desleales. Hermanos, tenemos quienes van a seguir después de nosotros. Vienen nuestros pequeños, nuestros hijos, nuestros nietos que vienen atrás. ¿Cuál va a ser el ejemplo que van a ver en los hijos de Dios? Que también se acomodan a la cultura, a lo que se está enseñando, o deciden honrar al Señor. ¿Va a haber tiempos difíciles? Sí. ¿En los matrimonios pasamos por tiempos difíciles? Sí. ¿A quién tenemos que podemos recurrir? A Cristo. A Cristo. Y podemos enseñar a nuestras siguientes generaciones, cuando pases por esto, acuérdate lo que tus padres hicieron. Venir al Señor, pedir sabiduría al Señor, hablar con los hermanos en la iglesia, porque no estamos solos. Yo agradezco mucho al Señor que los varones se abren en ese aspecto, decir, hermanos, estoy pasando por un tiempo difícil en mi matrimonio. ¿Qué vamos a hacer? Orar. El decirle, no estás solo, mi hermano, y vamos a orar por ti. No estamos solos. Pero qué tristeza también cuando el orgullo de que yo sé más y yo prefiero verme a mí, no importa el daño que yo haga, viene un silencio terrible. Seamos fieles en el hogar, seamos fieles a las promesas que hemos hecho delante de Dios, seamos fieles al Señor para que nuestras siguientes generaciones tengan bendición en sus vidas. Padre, yo te doy gracias por esta oportunidad que nos das. Y gracias porque tú hablas sin rodeos, Señor.
Vas directo al problema, al meollo del problema que tenemos hoy en día en nuestra sociedad. Pero quizás, Señor, el día de hoy, tal vez tú has tocado esa fibra, Señor, que afecta nuestro corazón. Porque estamos viendo, Padre, que la siguiente generación se está alejando de una manera rapidísima de ti. Quizá porque no ven un ejemplo claro en la casa. Quizá, Señor, porque solamente nos ponemos nuestra bata de santidad el día domingo, pero entre semana es terrible la situación que pasa en los hogares. Señor, gracias porque no te quedaste en silencio. Gracias porque enviaste a Juan el Bautista a señalar en quién tenemos la restauración de nuestras vidas. Gracias. Así, inclinados sus rostros, si el día de hoy aquí hay algún hombre o alguna mujer que está pasando en su matrimonio un tiempo difícil, a mí me encantaría poder orar por ti. Que como iglesia oremos por ti y que Dios obre en tu matrimonio. Si hay alguien, todos los demás permanecemos, por favor, con nuestros ojos cerrados. Ponte de pie para que yo sepa que debo de orar por ti, pedir por ti al Señor. Si estás pasando por una situación difícil en tu matrimonio. Si no lo hay, no hay problema. No hay problema. Gracias. Padre bendito, de ti no podemos esconder nada. Y somos una familia que no señala, que no critica, porque podríamos estar pasando igual nosotros una situación similar. Padre bendito, yo te pido el día de hoy que tú escuches el clamor de mis hermanos, que tú obres, Señor, en la vida de ellos, en su matrimonio. Y Padre, si te hemos fallado, perdónanos. Qué hermoso poder contar contigo, Señor, de que tú has venido a restaurar, a vendar los corazones, a dar libertad, Señor. Yo pido por estos matrimonios, Señor, que tú los guardes, los bendigas, nos traigas a cuenta, Señor, también. Y si en algo como iglesia, como hermanos, podemos bendecir, podemos ayudar o sobrellevar las cargas de ellos también, así lo hagamos, Señor, porque somos una familia en ti, a donde si el más pequeño se duele, todo el cuerpo se duele. Padre, que dignifiquemos el diseño tuyo en el matrimonio, que podamos dejar legado, ejemplo claro a las siguientes generaciones. Y gracias, porque no estamos solos y porque tú cargas con ese peso, Señor, que nos asedia. Gracias, Señor. Gracias también por tu perdón y gracias por la sabiduría que emana de ti y que la podemos pedir en abundancia para todas estas situaciones que se viven. Te pido que tú les guardes, Señor, y que se tomen de la mano fuertemente de ti, Señor, y que tú obres en sus hogares. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a ponernos de pie, mis hermanos, por favor. Póngase de pie. Y vamos a entonar este último canto. Por favor, vamos a recoger nuestras ofrendas y vamos a entonar un himno más, vencedor. Muchas veces he pensado de problemas han parado. Me pregunto por qué hay tanta prueba y dolor.
doy por las victorias, gracias doy por las derrotas. A Dios gracias por el pueblo abrumador. A través de los